El ABC del Tai Chi Chuan, de Luis Wander. Este libro está pensado para invitarle a encontrar a un buen profesor que le guíe eficazmente por la vía de la energía interna. Esta elección es de vital importancia para su progreso en el futuro. El Tai Chi Chuan es un momento de frescor primaveral, de felicidad intensa, una declaración de amor a la energía que hay en su interior y fuera de sí, y es también un instante de eternidad. Primera parte, la teoría. Ficha técnica del Tai Chi Chuan, método Wei Cheung Ying. El aprendizaje del Tai Chi Chuan se divide en 3 fases principales: los ejercicios básicos, que comprenden los movimientos preparatorios en nuestro método, que hay 35, los ejercicios avanzados, 15, y los superiores, 3. Luego están las secuencias de los movimientos y por último los ejercicios de combate o Xuan Shou. Los movimientos básicos, movimientos preparatorios, avanzados y superiores, permiten adquirir la flexibilidad de la cintura, enraizarse en el suelo, la coordinación de las diferentes partes del cuerpo en armonía con la mente. La meditación desempeña un papel esencial. La musculación y la práctica de la fuerza se han de descartar. Básicamente se hace hincapié en la flexibilidad de la cintura, que por su posición intermedia constituye el eje de todos los movimientos. La sincronización de los gestos y de la reparación lenta y continuada componen la esencia del trabajo del Tai Chi Chuan. Las secuencias de la forma, denominados movimientos Duan, se realizan en desplazamientos que se encadenan en series ininterrumpidas. Los movimientos Duan suelen describir un círculo y cada uno tiene un nombre particular que hace referencia a animales. Por ejemplo, la grulla extiende sus alas. Por último, el Xuan Shu es el resultado de muchos años de trabajo. En primer lugar, es la aplicación en combate de las técnicas en su forma larga o simplificada. Luego, es el combate libre. Pero la finalidad es la práctica por la belleza propia del gesto, por la gracia de los movimientos, para la pureza de la respiración, por la vida que existe y que se mueve en nosotros, para hacernos uno con el chi. Esta práctica no tiene fin, es eterna. El estilo de Tai Chi Chuan que presentamos en esta obra es el estilo Yang en su forma simplificada, denominada forma de Pekín, según las enseñanzas del maestro Kuo Chi, que ha sido el profesor durante más de 10 años del autor de este libro. Tai Chi significa gran cima, lo último, el gran uno, y Chuan significa acción. Tai Chi Chuan quiere decir entonces la acción de ir hacia lo que es más grande que uno mismo, hacia la cima suprema, hacia la luz, por medio de la ayuda de una técnica energética. El origen del Tai Chi Chuan se podría remontar al juego de los 5 animales, inventado en China por un médico imperial en el siglo II, a imitación de las bestias salvajes. El Tai Chi Chuan es un arte marcial tradicional chino, pero también es una cultura física y mental. Los siglos de práctica han probado su valor para conservar la salud y prevenir las enfermedades. La forma de los movimientos es circular, continuada y cambia lentamente. Los movimientos lentos circulares desarrollan cada uno de los sistemas corporales armoniosamente, a la vez que dotan de una gracia natural. Desde el principio hasta el final,
Todos los movimientos se suceden sin descanso, se encadenan a un ritmo regular y lento como las nubes que flotan en el cielo azul. El Tai Chi Chuan también es un arte que se funda en las teorías del libro de las mutaciones, el I Ching, que según este libro, el Tai Chi Chuan, cumbre suprema, se derivan dos factores, el Yin y el Yang. Yin y Yang derivan ambos del Tao. El Tao determina el curso de todas las cosas, da nacimiento al cielo, al sol, a la luna, a las estrellas, a la tierra, a los seres humanos y a toda sustancia. El Tao llena todo el universo, es ilimitado e interminable. Si todavía me quedaran muchos años de vida, pasaría 50 estudiando el I Ching y evitaría cometer grandes errores a continuación, dijo Confucio el día que cumplió 70 años. Pero el ilustre sabio que forjó la reputación de China y que estableció las bases de una filosofía que todavía se sigue y respeta, solo le quedaban 2 años en este mundo, los cuales consagró al estudio del I Ching, el libro de las mutaciones. Si nos fiamos de la tradición, el I Ching data de menos 2852. Se conoce al autor, aunque puede que se trate de una leyenda, un emperador de China llamado Fuji. La obra fue revisada en el año menos 1143 por cierto rey llamado Wen y por su hijo, el duque Chu, aunque estos títulos suenan bastante occidentales. Fue en el siglo a.C. 5 cuando Confucio se interesó por el I Ching y añadió notas y comentarios al libro de las mutaciones. Se trata de una obra inmensa que en principio se presenta como una interpretación gráfica de las características humanas en 64 figuras, denominadas hexagramas, porque están formadas por 6 líneas, unas continuas y otras discontinuas. Es el sistema adivinatorio más antiguo altamente sofisticado. El concepto básico del I Ching es que existe una magia del universo donde todo está en constante evolución, donde todo se transforma, donde todo se encuentra en un estado de mutación permanente. La evolución de la vida se halla siempre presente en las figuras del I Ching. ¿Cómo se inventó el I Ching? En China las cosas no son como en los demás sitios, de modo que no fue un mago, ni un escribano, ni un sacerdote, ni un brujo, sino simplemente un emperador quien inventó el I Ching. Además declaró no haberlo descubierto solo. Faltaba la intervención de un dragón. Así que hace ya más de 4800 años, el emperador chino Fu Xi se paseaba por la orilla del río Amarillo cuando un dragón emergió del agua y salió a su encuentro. El fabuloso animal llevaba sobre su espalda un tablero octogonal sobre el cual se podían ver 8 signos que formaban los trigramas, figuras construidas por 3 líneas que se diferenciaban por la alternativa de líneas enteras y partidas por la mitad. Estos signos son los Pakua. La armonía entre el cuerpo y la mente. Las técnicas del Tai Chi Chuan se fundan en las teorías de la cumbre suprema. Todos los movimientos se basan en la armonía entre el Yin y el Yang. Esto significa que las actividades físicas han de estar de acuerdo con las actividades mentales. Los chinos dicen que cuerpo y mente se han de cultivar a un mismo tiempo. De ahí que el Tai Chi Chuan busque la armonía entre lo físico y lo mental. En la práctica, el Yin y el Yang son acción y reposo, fuerza y agilidad, movimiento y quietud. En la táctica, realidad y finta.
en la posición ascenso y descenso. El practicante de Tai Chi Chuan ha de reconciliar la concordancia de estos dos principios, el compromiso que más convenga en una situación, fintas en medio de movimientos de fuerza combinados con movimientos de agilidad, la acción que surge de la inmovilidad y la inmovilidad que se sitúa entre dos acciones. Además, ha de existir una armonía entre los movimientos y la mente, a fin de que la concentración, la respiración y los encadenamientos de técnicas estén coordinados. Para ello se requiere una mente calmada y equilibrada, no tener preocupaciones ni estar alterado, agitado o ansioso. En un plano psicológico, el Tai Chi Chuan insiste en una concentración para la que se necesita paz mental. Solo un espíritu en reposo puede decidir los movimientos apropiados para su entorno. ¿Por qué es tan importante el hecho de cultivar el espíritu en lo que a las acciones físicas se refiere? La razón es sencilla. Todos los movimientos son generados por el pensamiento. Él, quien ordena que nos movamos o que permanezcamos inmóviles, un espíritu en paz es el mejor estado para hacer frente a cualquier situación. Además, genera una respiración regular, un pulso lento y acciones voluntarias y eficaces. Esta es la razón por la que, en primer lugar, un practicante de Tai Chi Chuan ha de cultivar su espíritu. La fuerza del Chi duerme en nosotros. El Tai Chi Chuan la despierta. El Tai Chi Chuan es la armonía original. Es el símbolo del Tao, dos superficies en forma de coma que ocupan un círculo que representa la esencia de la perfección. El Tao simboliza un feto masculino y un feto femenino, una especie de ideal inaccesible. Al acercarse a esta imagen, el adulto reencuentra un equilibrio natural. Atraviesa una especie de camino iniciático, pero a la inversa, en dirección a la infancia. Lao Tse decía: para conservar la vitalidad, nos hemos de parecer a un recién nacido. Sus huesos son blandos, sus músculos flexibles, y sin embargo, se agarra con fuerza. No sabe nada de la unión sexual, no obstante, su verga se endereza. Chilla todo el día, pero su garganta no se queda ronca. Se pasa el día mirando, sin embargo, sus ojos no parpadean. La imitación de los recién nacidos y de los animales, mediante el Tai Chi Chuan, es un retorno a la unidad primordial, al elemento acuático que simboliza la vida y el regreso al círculo de la armonía. El Tai Chi Chuan y la salud. Los 4 elementos principales del Tai Chi Chuan son el trabajo de la respiración, los ejercicios de flexibilidad Taoyin, los movimientos circulares y la concentración, que es la vertiente psíquica y espiritual. El Tai Chi Chuan permite gozar de buena salud, pues tiene una acción terapéutica. En primer lugar, propicia la respiración regular y aumenta el volumen respiratorio. En la práctica se insiste en el control de la respiración y del movimiento. Se han de evitar los gestos bruscos y el agotamiento. La armonía entre la respiración y la acción ayuda a no malgastar la energía. ¿En qué consiste el aprendizaje de la respiración? Esencialmente en favorecer la respiración abdominal respecto a la respiración torácica. Si asistís a un curso, os sorprenderá ver los prominentes vientres de los practicantes. En efecto, los maestros recomiendan relajar la cintura y el abdomen, el trabajo del diafragma,
que baja en la inhalación y vuelve a su lugar en la exhalación, que implica hinchar el vientre. Estos ejercicios permiten alargar las expiraciones y las inhalaciones a fin de aumentar la capacidad respiratoria, mientras que la presión ejercida sobre los diversos órganos facilita la digestión y estimula las secreciones internas. La exhalación es, esto hay que saberlo, uno de los movimientos esenciales para el cuerpo. La experiencia ha probado que los intercambios celulares se realizan sobre todo durante ese tiempo de vaciado progresivo. Este trabajo de la respiración chi favorece la concentración de la energía y la adquisición de una fuerza no muscular. Aunque a veces sea difícil separar lo real de lo somático, parece que en cuanto a técnica respiratoria en el futuro, el Tai Chi Chuan puede encontrar su lugar en el marco todavía embrionario de una gran medicina preventiva occidental. En segundo lugar, permite un desarrollo equilibrado del cuerpo, pues todos los movimientos son totalmente simétricos, ya que se realizan a izquierda y derecha. En tercer lugar, desarrolla la relajación muscular y la acción rápida. El practicante de Tai Chi Chuan hace todo lo posible para evitar la tensión muscular y la excitación nerviosa. Así los músculos relajados no se fatigan y responden más rápido a cualquier petición. La relajación provoca una especie de desbloqueo en el plano físico y psicológico. Si la puerta se abre con brusquedad y las apariencias te abandonan de golpe, puedes venirte abajo. A veces sucede que una persona tiene malestar o prorrumpe en sollozos, pero estas reacciones son poco frecuentes. Son la prueba de que al actuar sobre el cuerpo, los inventores chinos iban mucho más allá. Cuarto lugar, aumenta la flexibilidad. La mayor parte de los estilos de Kung Fu utilizan la fuerza bruta, pero en el Tai Chi Chuan se aplica de tal manera que se llega a un compromiso entre el ejercicio de la fuerza y la flexibilidad del movimiento. Dicho de otro modo, hay flexibilidad en la fuerza y fuerza en la flexibilidad. Así el practicante puede utilizar mejor su energía. Quinto, permite armonizar la mente y la acción. En el Tai Chi Chuan, todas las formas exteriores, los movimientos han de seguir al pensamiento interno, la mente. De este modo, el practicante puede concentrar toda su energía interna y externa y utilizarla mejor. Ha de seguir dos reglas: concordancia entre la mente y la respiración, y concordancia entre la respiración y el ejercicio de la fuerza, a fin de optimizar el uso de su energía. Sexto, conduce a una elevación del espíritu e incluso a la felicidad. Séptimo, por último, es excelente para los siguientes sistemas. El sistema nervioso. Según los últimos descubrimientos en fisiología, especialmente los estudios sobre el centro del sistema nervioso, los médicos han constatado un importante papel del Tai Chi Chuan. Todos los practicantes comparten una experiencia única, una relajación completa, resplandor, una agilidad insospechada y una paz perfecta. Estos son los signos elocuentes del maravilloso humor y la alta motivación que invaden el sistema fisiológico de todo el cuerpo. La experiencia prueba que incluso antes de la expansión del movimiento, el humor puede afectar la química de la sangre, el proceso dinámico de la circulación, el metabolismo plástico. Por eso, para las enfermedades crónicas, el buen humor es todavía más importante. No solo activa todo el sistema nervioso, sino que también ayuda a eliminar la mentalidad mórbida, lo cual puede favorecer la curación. El sistema cardiovascular y respiratorio.
Los movimientos de este arte aseguran una respiración rítmica y permiten la elasticidad del diafragma de manera espectacular. Activan la sangre y la circulación en las glándulas linfáticas y reducen la equimosis. La respiración regular también ayuda a purificar la sangre, eliminando las toxinas del organismo. El ejercicio regular es un buen antídoto contra las múltiples causas de los problemas cardíacos y arteriales. El esqueleto, los músculos y las articulaciones. Ni que decir tiene que la flexión y extensión regular del esqueleto, de las extremidades y de todo el cuerpo fortalecen la circulación de la sangre por las venas, y que los movimientos respiratorios activan igualmente esa circulación. Los movimientos del Tai Chi Chuan estiran los músculos y exigen una respiración profunda y regular. Además, el movimiento del diafragma ejerce un masaje sobre el hígado. El sistema digestivo. El Tai Chi Chuan permite prevenir e incluso curar enfermedades del sistema digestivo. La respiración puede ser un estímulo mecánico del sistema gastrointestinal, activar la circulación sanguínea y de este modo activar la digestión y prevenir el estreñimiento. La importancia fundamental del Yin y el Yang. El mundo, el universo, sigue movimientos circulares, ciclos que se repiten constantemente y obedecen leyes y ritmos. La Tierra, en el centro del sistema y en continuo movimiento, sufre la acción de las energías de origen cósmico y responde a ellas. Nos encontramos ante dos ejes energéticos, uno que viene de arriba y que se dirige hacia abajo y otro que viene de abajo y se dirige hacia arriba. El que viene de arriba es Yang, el que viene de abajo y se dirige hacia arriba es Yin. También existen movimientos en sentido horizontal, de este a oeste, como el sentido del curso del Sol, que son Yang, y movimientos de oeste a este, como el de la rotación de la Tierra, que son Yin. Cuando consideramos los movimientos rectilíneos y giratorios a un mismo tiempo, hemos de precisar si se trata de movimientos verticales u horizontales. En las representaciones gráficas, el medio círculo superior representa el cielo y el medio círculo inferior la tierra. En el pensamiento chino, el cielo, que es la culminación del sol, se encuentra en dirección sur. Efectivamente, en nuestro hemisferio norte, el sol jamás está encima de nuestras cabezas, sino ligeramente al sur. Solo en el Ecuador el sol se encuentra por encima de la cabeza. Para un chino, el sur es el símbolo del cielo. Por consiguiente, si se diseña una representación gráfica del I Ching, siempre se pondrá el sur en lo alto. Para nosotros que diseñamos nuestros mapas geográficos no con el norte arriba y el sur abajo, es una actitud nueva que no hemos de olvidar. La noción del cielo-tierra es fundamental e indispensable, por la sencilla razón de que el sol, la luna, la tierra, el cielo, las estaciones, etc., todo esto existe porque hay un cielo y una tierra, y sobre todo, una tierra, pues sin ella no habría vida para los seres humanos y nadie sabría ni vería que hay un cielo. La representación lógica es un círculo. Desde entonces, todos los razonamientos se basan en el círculo y sus diámetros. Son las rectas que unen el sur y el norte y por otra parte el este y el oeste. El conjunto gira sobre sí mismo en el sentido de las agujas del reloj. Filosóficamente hablando, hay un movimiento constante yang
de arriba a abajo y yin de abajo a arriba, pero también yang del exterior del círculo hacia el centro y yin del centro hacia el exterior. Todo lo que está en el sentido creciente es yang, todo lo que está a la inversa es yin. Si ahora tenemos en cuenta no las relaciones cielo-tierra, sino lo que pasa en la Tierra, encontraremos ejes horizontales este-oeste y oeste-este. La culminación del Sol está en el sur. Cuando sale se dirige hacia su puesta al oeste. Realiza un recorrido de un cuarto sudeste. La vida es decreciente. Es un sector yin, hasta que el movimiento del Sol se encuentre en el momento de remontarse, que es yang. Pero pasado el punto norte, el Sol se remonta y se eleva por encima del horizonte al punto este. Es la mitad que se prolonga sobre la trayectoria norte, es el sur. En el sur, el movimiento, que prosigue sin interrupción, se vuelve yin. Esta concepción no es una lectura inútil. Permite entender las ambigüedades que presenta para nosotros el pensamiento chino. Nos ayuda a suavizar las dificultades con que nos encontramos para razonar como los chinos, lo que es necesario para comprender ciertas disciplinas. Aspectos generales del Tai Chi Chuan. Los chinos han creado un arte eficaz denominado Tai Chi Chuan para fortalecer la regularización interna del cuerpo humano. El Tai Chi Chuan concentra la mente, regulariza la respiración y hace que se muevan las extremidades aprovechando la corriente de la conciencia. Por consiguiente, el aire sano se conserva en el cuerpo, los elementos nocivos son expulsados, se mantiene la armonía entre el ser humano y la naturaleza y el cuerpo se adapta bien a los cambios del entorno natural. Estos son los efectos del Tai Chi Chuan. En realidad, se puede utilizar el Tai Chi Chuan para mejorar la capacidad respiratoria del cuerpo humano, reforzar las funciones inmunológicas y acelerar la sanación. La lucha entre el aire sano y el aire viciado determina la aparición, evolución y pronóstico de una enfermedad. Si predomina el aire sano, la enfermedad retrocederá. Si es al contrario, la enfermedad empeorará y quizás causará la muerte. En nuestro mundo, la respiración es el elemento más divino que podamos concebir. Por lo tanto, no solo hemos de ver en ella una inhalación, sino también una exhalación. Es una purificación profunda y total del ser humano, no solo del cuerpo físico, sino de los otros cuerpos que lo componen. El aire que respiramos es un elemento más inmaterial que concreto. En su esencia contiene la sustancia de toda la vida, el germen profundo del fuego, del agua, de la tierra y de un millar de cosas más. Hemos de verlo como un soporte, como signo de la chispa primordial. La purificación por la respiración, si puede mejorar un aspecto material, será ante todo eficaz en el reino invisible. La respiración es la vida. La fuerza de la vida es omnipresente a nuestro alrededor y nuestra respiración es un intercambio de amor permanente entre el interior y el exterior de nuestro ser. El ritmo de nuestra respiración está en armonía con los ritmos del universo. La energía del amor de la que nosotros disponemos no tiene otros límites que los de nuestras propias barreras y los de nuestra imaginación. Cuando exhalamos, damos. Cuando inhalamos, recibimos. Dar y recibir sin cesar es el eje principal de nuestra vida. El Tai Chi Chuan exige una respiración natural que no nos produzca cansancio. Como todos sabemos, en los deportes
El oxígeno que reclama el cuerpo excede en mucho al que necesitamos cuando nos movemos. Sin embargo, en el Tai Chi Chuan, la dulzura de los movimientos permite una respiración profunda y sin demasiados esfuerzos. Los principiantes, ante todo, deberán aprender a respirar con naturalidad sin intentar adaptar su respiración a los movimientos de los ejercicios. Cuando hayan adquirido una cierta técnica, podrán adaptarla a la cadencia y a la extensión de sus propios movimientos. Por ejemplo, inhalar en alto, exhalar en bajo, inhalar abierto y exhalar cerrado, unificando de este modo la respiración y el movimiento. Una mente equilibrada. Las investigaciones demuestran que los electroencefalogramas de las personas que padecen enfermedades causadas por emociones negativas mejoran notablemente tras haber practicado Tai Chi Chuan. Es decir, una onda rápida de débil amplitud antes del ejercicio se vuelve lenta después de este. Y una onda de frecuencia baja se vuelve normal. La constancia en la práctica del Tai Chi Chuan hace que el electroencefalograma aparezcan ondas de baja frecuencia cuya amplitud es 3 veces más grande en una persona que no practica Tai Chi Chuan. Estos cambios prueban que el Tai Chi Chuan puede prevenir la estimulación excesiva y los focos infecciosos debidos a las emociones. El sistema nervioso funciona mejor y el funcionamiento de los órganos internos es mucho más regular. La armonía entre el movimiento y el reposo. En la práctica del Tai Chi Chuan, el movimiento y el reposo se armonizan. El movimiento forma parte del cuerpo y el reposo se encuentra en el seno del movimiento. La firmeza alterna con la agilidad. La energía se regulariza mediante la circulación del chi a lo largo de los meridianos y de las ramas colaterales, conseguida gracias al movimiento coordinado de las manos y de los pies, de los codos y de las rodillas, de los hombros y de las caderas. El movimiento estimula los meridianos y las ramas colaterales y mejora el funcionamiento de los puntos de acupuntura por los que pasan, que hacen que la mente se mantenga lúcida. La presión en el interior del abdomen cambia según la respiración, sea lenta, profunda, suave y regular. Gracias a ella, el estómago y los intestinos reciben un masaje mediante la respiración. Por consiguiente, el Tai Chi Chuan favorece la digestión y la asimilación de los alimentos, reforzando la secreción de las glándulas digestivas.